chicos? Muy buenos días. Vamos a iniciar. Pongan mientras su nombre completo para la asistencia en el chat. Porfa. De preferencia inicien con su apellido paterno para que no me cueste mucho buscar en la lista, ¿sale? Ok, entonces... Ok, excelente. Pues bien, chicos, muy buenos días. Vamos a seguir con el trabajo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia o algo por el estilo que ustedes quieran expresar. Y si no, bueno, pues empezaremos con el trabajo directo. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, creo que no, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar entonces con el tema. Vamos a esperar a que se están conectando todavía más. Vamos a esperar un poquito más y vamos a comenzar con la explicación, pues. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o alguna sugerencia, con toda confianza puede usted expresarlo y lo checamos, ¿sale? Bien, los que van llegando, por favor, pongan su apellido paterno, su apellido materno y después su nombre o nombres, porfa, ahí en el chat, para que el sistema, por medio del sistema podamos pasar lista, ¿sale? Bien, vamos a comenzar entonces. Tenemos poquitos muchachos, pero bueno, ni modo. ¿Alguien que me escuche? ¿Alguien más para que me diga que si sí se escucha o no se escucha? Y al último, no Sí, se escucha. Sí, se escucha. Excelente. Bueno, antes que nada, muy buenos días, muchachos. Vamos a comenzar entonces con el trabajo. Vamos directamente al manual de trabajo, ¿sale? Y bueno, aquí en el manual de trabajo, la primera parte que tenemos es el concepto y notación de plano, punto, recta, segmento y semirrecta. En este caso es los conceptos básicos del bloque número 1, el cual nos indica que es un punto. Y aquí nos dice que el punto es prácticamente una figura geométrica la cual no tiene ninguna dimensión, es decir, que no se puede medir, que no tiene ninguna medida, sino simplemente es un complemento para el cual nosotros podemos generar diferentes figuras, ¿no? Entonces aquí nos dice que la representación del punto es una pequeña marca circular que se debe entender y que no tiene ni dimensión, es decir, que no se puede medir, ¿no? Lo que les comentaba. No, te voy a sacar. Eso es un punto, ¿vale? De afuera. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, decimos también que el punto genera prácticamente una recta. Entonces, es el conjunto de puntos me generan una recta, ¿no? Como lo puedo escribir aquí. Voy a poner con un poco más grande. Que están obviamente alineados, ¿no? Y que estos puntos me generan una línea, no como la mía, porque la mía está todo chueca, pero me dice que la unión de varios puntos me generan una línea, ¿no? Y esta línea tiene, bueno, se le conoce como recta. Bien, seguimos adelante. Estos solamente son conceptos básicos, entonces los estamos tomando como tal, ¿no? Bien, ¿cómo podemos representar una recta? Bien, una recta la podemos representar en forma de un segmento, pero ¿cómo la podemos poner ya en una nomenclatura matemática? Bueno, si nosotros queremos decir que, o queremos definir matemáticamente una recta, la tendríamos de esta manera, ¿no? Si yo quiero definir esta parte de esta parte, es decir, del punto A hasta el punto B, lo puedo poner de esta manera, ¿no? Y puedo decir que entonces
esto es un segmento. En las enciclopedias de matemáticas por lo regular lo manejan así, ¿no? Se indica que es del punto A al punto B hay una línea, ¿no? Y es esta línea que tengo aquí. Entonces, por eso se le dice que es el segmento AB, es decir, la parte proporcional a esto que tengo aquí. Entonces, así podemos definir una recta. ¿Va que va? Bien. Entonces, bien, vamos avanzando. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí nos dice que en qué podemos ocuparlo o en dónde se ve una recta, ¿no? Aquí lo tenemos en una ventana de color rojo o en el puente de color amarillo. Podemos indicar que es un segmento. Podemos decir, ¿sabes qué? Pues puedo poner el segmento, por ejemplo, se me ocurre poner el segmento O y decir que este es el punto O y el que está a la otra base del puente sería P, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la medida de aquí, podría poner, pues podría decir, ¿sabes qué? El segmento O, P, es equivalente a, por ejemplo, 200 metros, ¿no? Entonces lo puedo poner así. Segmento OP, es decir, de la parte de aquí hasta la parte de acá de la otra base, de base a base sería 200 metros, ¿no? Por ejemplo. Entonces es una forma de aplicación en la cual nos indica cómo puede estar representado matemáticamente, ¿no? Que pues ya lo vimos gráficamente, pues lo podemos dibujar el puente y ya, pero matemáticamente pues es diferente, ¿no? Bien, dice también la posición de una recta, ¿no? Dependiendo la posición, y aquí tenemos, por ejemplo, los segmentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, me dice del punto C al punto D, ¿cómo se representa? Pues se representa prácticamente como lo tengo aquí, ¿no? ¿Sale? Una línea de la parte del punto C al punto D. O de la parte del punto P al punto Q, que también lo puedo poner como esto, ¿no? Y esto me indica que es prácticamente una semirrecta, una recta, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, ¿verdad? No, profe. Ok, excelente. Seguimos avanzando entonces. Aquí tenemos una recta y aquí ya nos dice cómo mencionarla o cómo poder plasmarla, ¿no? Y aquí nos muestra nuevamente cómo está la recta, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Creo que no, ¿verdad? Bueno, si hay alguna pregunta con toda confianza pueden decirlo. Bien, después, estas rectas, ¿cómo podemos aplicarla o en dónde las aplicamos? Prácticamente las aplicamos, por ejemplo, en la denotación de un plano, ¿no? En la denotación de un plano, pues tenemos la recta A, por ejemplo, la recta B, la recta C y la recta... Le vamos a poner letras aquí. Lo podemos poner con cualquier otro simbolito, ¿no? Con carita feliz, si ustedes quieren, ¿no? Un emoticono, como ustedes quieran, ¿no? Le vamos a poner aquí un 1 y aquí, por ejemplo, no sé, se me ocurre ponerle una M. Entonces, si yo quiero denotar, por ejemplo, la línea que voy a puntear de color rojo, si yo quiero decir, ¿sabes qué? Quiero saber cuál es la medida del ángulo de la línea de color rojo, pues para no ponerle línea de color rojo textual, lo puedo poner en forma de nomenclatura matemática. Y entonces, ¿cómo sería? Sería la recta que pasa por el punto A y que va hasta donde está la carita feliz, ¿no? Y así puedo denotar que es esta recta que tengo aquí, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, denotar lo vamos a poner de este color verde. Si yo quiero decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es la recta M1? Pues entonces le puedo poner segmento M1 y con esto ya estoy indicando que es de aquí hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera se puede denotar prácticamente las líneas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero poner la A y M, entonces estoy denotando que es un segmento que está de aquí hasta acá, ¿sale? Entonces, así es como puedo mostrar matemáticamente alguna línea. Vale, entonces, seguimos adelante. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos ejemplos, por ejemplo, en esta mesa de billar. Todos los objetos geométricos se pueden considerar compuestos de puntos, rectas y planos, ¿no? Pues efectivamente, los puntos generan rectas, de manera que estén alineados, ¿no? Y las rectas generan planos, ¿no? O en este caso, figuras. Bien, dentro de esto tenemos otro elemento que se llama ángulo. ¿Qué es un ángulo? Bueno, un ángulo está compuesto principalmente de varios factores. El primer factor o el primer elemento que tenemos
en este caso es una recta, ¿no? Tenemos una recta que es un lado. También tenemos otra recta que es un lado. Y también la unión de estas dos rectas me generan un vértice. El punto de unión de estas dos rectas me generan un vértice. Y a su vez también me generan ángulos. Me generan un ángulo interno y un ángulo externo. ¿Cuál sería su ángulo interno? Pues su ángulo interno sería esta parte de aquí, que siempre va a estar medido de esta manera, en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces aquí lo vamos a generando. Y si se dan cuenta, siempre vamos a contar en contra de las manecillas del reloj. Entonces vamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta así, ¿no? Hasta 360 grados. Entonces, este sería el ángulo interno. ¿Y su ángulo externo cuál sería? Pues su ángulo externo sería la parte de acá afuera. Es decir, todo esto será su ángulo externo. Entonces tenemos su ángulo interno, que sería esto de aquí, que sería todo esto, y su ángulo externo, que sería esto de acá afuera, ¿sale? ¿Y cómo se representa un ángulo? Pues un ángulo se representa de dos formas. Se representa de esta manera o se representa de esta manera. Cualquiera de las dos, y aquí lo tenemos, ¿no? Casi por lo regular en matemáticas, en todos los libros, la mayoría de matemáticas lo representamos con este simbolito. Es decir, con este que tenemos aquí. Entonces nosotros podemos representar un ángulo de esta manera, ¿sale? Bien. Ok, seguimos adelante. Bien, aquí tenemos diferentes notaciones, chicos. Si se dan cuenta, aquí tenemos la primera notación de un ángulo que podemos representar es, por ejemplo, este, ¿no? Este ángulo, ¿cómo lo podemos representar? Nos dice que es un ángulo, aquí ya lo está indicando, el símbolo de ángulo, y que se encuentra en el vértice A. Entonces, sería este. Casi por lo regular nos enfocamos al ángulo interno, más en cambio no es muy específico, porque podemos decir también, pues también puede ser el ángulo externo, es decir, este, ¿no? Podemos decir que también sea el ángulo externo. Entonces, por eso tenemos diferentes nomenclaturas. Si se dan cuenta en la parte de, en el tercer ejemplo, que sería letras, aquí sí denotamos que es el ángulo A o B. Es decir, este ángulo que se está generando, ¿no? El ángulo interno. Y entonces, esta nomenclatura todavía es un poco más, a diferencia del otro que no es específico, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna, ¿verdad? Bueno, entonces podemos representarlo con letras. Obviamente el símbolo siempre va a estar este, ¿no? Este es el ángulo, este nunca va a faltar. Este o este, ¿no? También podemos representar un ángulo externo, un ángulo de 90 grados así, una especie de perpendicular. Entonces, podemos representar el ángulo con letras, lo podemos representar con números, como está aquí, miren. Aquí se dan cuenta que podemos ponerlo con números, o también lo podemos representar con algún emoticón o con cualquier símbolo que a ustedes se les ocurra, ¿sale? Incluso que lo puedan inventar. Entonces, así es como se representan los ángulos. Bien, seguimos adelante. Aquí tenemos algunos ejemplos de ángulos. Si se dan cuenta, tenemos la abertura del pie de una persona que me está generando el ángulo 1 y el ángulo 2. Siempre contando en contra de las manecillas del reloj. Y también tenemos el ángulo de 180, que sería prácticamente este, ¿no? Tenemos también en la pirámide, pues tenemos un lado que es el lado A y que el lado B, que a su vez se cruzan y el cruce se le llama vértice, ¿sale? El punto de unión de los dos lados se le llama vértice. Y a su vez, esto me genera prácticamente un ángulo, más bien dos ángulos. Me genera un ángulo externo y me genera un ángulo interno, ¿no? El ángulo interno sería prácticamente alfa, mientras que el vértice es C, ¿no? Aquí está. No sé si se alcanza a ver, pero bueno, ahí está. Esas son las aplicaciones prácticamente para los ángulos, ¿no? Entonces, vamos borrando esto. Bien, seguimos avanzando. Bien, y ahora lo que ustedes van a hacer prácticamente en su libreta y le van a tomar foto es la parte que corresponde a esto, ¿no? La apertura las actividades de apertura, las actividades de cierre y las aperturas de desarrollo. Les digo, las actividades de desarrollo. Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer en su libreta y le van a sacar una foto y es lo que ustedes van a subir en Classroom, ¿sale? Entonces, las fotos, acuérdense de ponerle su nombre del alumno
y el nombre del grupo o el grupo que corresponde, ¿no? Y ahora sí le sacan la foto. Bien, vamos a ver el primero. Dice, la recta está formada por un número finito de puntos. Pues efectivamente, ¿no? Entonces aquí le vamos a decir, si es falso o verdadero, pues verdadero, ¿no? Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Con todas estas actividades. Algunos de ustedes pues ya las hicieron, incluso ya me las mandaron, pero algunos otros como que tenían un poquito de duda, ¿no? Tenemos también las actividades de desarrollo, como les había dicho, y bueno, lo único que tienen que hacer es elaborar un diagrama de la fecha de la fachada de tu casa y localiza y nombra los siguientes, ¿no? Los puntos que sean vértices, los puntos que sean extremos de un segmento, los 3 segmentos, un plano, los rayos, etcétera, etcétera, ¿no? Las características que ya vimos anteriormente, ¿vale? Dice, considera una caja de zapatos tradicional y dibújala. Solamente necesito que la dibujen. No la vayan a hacer porque pues igual se genera basura, ¿no? Porque al final de cuentas se entregan, hacen el trabajo y luego después se genera basura que pues ya nadie ocupa y pues empiezan a contaminar, ¿no? Entonces, solamente dibújenla. Si alguno de los trabajos dice que lo tienen que desarrollar y que lo tienen que hacer y que tienen que hacer una maqueta, pues solamente dibújenlo, ¿sale? Bien. ¿Qué más? La actividad de cierre, que prácticamente aquí les dicen que la siguiente figura se denotan puntos evidentes utilizando 2 puntos para identificar lo siguiente, ¿no? El segmento, que son las 3 rectas, el plano, los 5 ángulos, etcétera, etcétera. Entonces aquí les dan un dibujo en el cual ustedes tienen que denotar, por ejemplo, el segmento AB, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver, ¿cómo lo pondríamos? Si yo quiero denotar, por ejemplo, este segmento, podría yo ponerlo como AB, ¿no? Lo podría poner así, ¿no? Si yo quisiera poner, por ejemplo, el ángulo que representa aquí, lo voy a poner con otro color, por ejemplo, este ángulo, ¿cómo le pondría yo? Le pondría yo ángulo del segmento, puedo empezar de la A o puedo empezar de la C y puedo hacer así. C, B, A. Y esto me genera un ángulo, ¿se dan cuenta? Entonces aquí sería C, B y A. O también lo puedo poner como, empezando de la A, podría yo poner A, B, C. Entonces podría poner A, B y C, ¿no? Si se dan cuenta, el ángulo que está representado, el punto del vértice, sería prácticamente, en este caso, el B, ¿no? Entonces aquí lo puedo denotar que está en medio. Entonces esto es para que tengan muy en cuenta esta parte, ¿sale? Esto es la parte de la actividad de cierre del primer bloque. Vámonos rapidísimo para que no les quite yo mucho tiempo y ustedes tengan posibilidad de que en las otras clases pues tengan un respiro, ¿no? Bien, vámonos con la actividad más bien del tema 1.2, que es clasificación de ángulos y unidades de medida, ¿no? Bueno, aquí nos dan las clasificaciones de los ángulos de acuerdo a su medida, o también puede ser, me refiero a su medida angular, ¿no? Porque también puede ser a su medida referente en radianes y ese tipo de cosas. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de ángulos que se distinguen de acuerdo a su medida. Y bueno, aquí el primero que tenemos es el ángulo convexo. ¿Qué es el ángulo convexo? Dice que es un ángulo que mide más de 0 grados y menos de 180 grados, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo sería un ángulo prácticamente convexo? Pues es un ángulo que tiene casi los 180 grados, ¿no? Así. Entonces, este sería prácticamente un ángulo que mide más de 0 grados, pero menos de 180 grados. Si se pasa de 180 grados, pues ya sería un llano. Entonces, eso sería un ángulo convexo. El inverso del convexo, es decir, aquellos que miden de 180 a 360 grados, o menos de 360 grados, se diría que es un ángulo cóncavo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, solamente quiero denotarlo. Bien, tenemos entonces el ángulo convexo, tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo me dice que tiene de 0 a 90 grados, que sería prácticamente el ángulo interno de estas dos líneas, y así se representa, ¿no? Bien, ese sería un ángulo agudo. También tenemos un ángulo recto, que es aquel que mide 90 grados. Este ángulo se puede también mostrar matemáticamente con esto de aquí, ¿no? Si yo le digo el ángulo recto más 35 grados, o más 45, vamos a poner 45 grados, ¿no?
Entonces, yo puedo representar este ángulo así. Y este indica una medida de 90 grados, ¿no? Como si lo tuviera yo aquí. Entonces, ángulo de 90 grados más 45. Esto también lo pueden encontrar en alguna enciclopedia de matemáticas, ¿no? Solamente son explicaciones teóricas, por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo énfasis. Vamos a seguir. Bien, tenemos también los ángulos obtusos. ¿Cuáles son los ángulos obtusos? Son aquellos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. ¿Sale? Después de un ángulo agudo, después sigue un ángulo recto, que sería 90 grados, y después seguiría un ángulo obtuso que mide más de 90 grados y menos de 180 grados, ¿no? Que a su vez, este ángulo obtuso también podría ser un ángulo cóncavo, ¿no? Al igual que un ángulo agudo, también podría ser un ángulo convexo. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice que es de 0 a 180 grados. El ángulo recto también sería un ángulo convexo, ¿no? Y también un ángulo obtuso también sería un ángulo, en este caso, convexo, ¿sale? Bien, después tenemos el ángulo llano. El ángulo llano es aquel que mide 180 grados, ¿sale? Solamente debe de medir 180 grados. Si mide 199.99, pues ¿qué creen? Que no es un ángulo llano, es otro ángulo, que sería en este caso obtuso, ¿vale? Bien, después sigue el ángulo cóncavo, que es el contrario del convexo, que es aquel que mide 180 grados y menos de 360 grados, es el que les decía al principio, ¿no? Ángulo cóncavo, 180 grados y menos de 360 grados, que es el que está aquí. Es el inverso del convexo, ¿vale? Bien, después tenemos el ángulo poligonal, que es aquel que mide 360 grados, es decir, da una vuelta completa. Lo voy a dibujar. Da una vuelta completa y que en su vuelta completa prácticamente me da 360 grados, que sería una revolución, ¿no? O sería una vuelta, ¿no? Como ustedes quieran llamarlo. Revolución se refiere a una vuelta. ¿Sí? Entonces, ok, esto sería así. Bueno, después de tener la clasificación por la medida, ahora vamos a tener la clasificación por la suma de sus medidas. Y bueno, tenemos tres tipos de ángulos, la clasificación de tres tipos de ángulos de acuerdo a la suma de sus medidas. Y aquí tenemos ángulos, el primero que tenemos es un ángulo complementario, que dice que la suma de varios ángulos, si me dan 90 grados, quiere decir que es un complementario. Entonces, vamos a pensar que yo tengo aquí, se me ocurre 30 grados. Si yo tengo 30 grados, para que sea este ángulo complementario, debe de medir la sumatoria, debe de ser equivalente a 90 grados. Entonces, si aquí yo tengo 30, para que sea complementario, debo de tener 60 grados aquí. Para que la suma de 60 más 30 me den como resultado 90 grados, ¿sale? Y entonces sería un ángulo complementario. ¿Para qué va? Este sigma lo van a utilizar posteriormente, significa que es una sumatoria. Principalmente lo denotó el señor Riemann, en este caso fue un matemático que estudió las matemáticas en la especialidad de cálculo. Entonces, la parte de sigma significa sumatoria, ¿sale? Entonces, sigma es una letra griega, para aquellos que la quieran buscar o quieran investigar más. Bien, tenemos entonces los complementarios y también siguen los suplementarios. Pero bueno, antes de seguir con los suplementarios, ¿podemos tener más de dos ángulos? Sí, podemos tener más de dos ángulos. Es decir, puedo, por ejemplo, tener, no sé, se me ocurre poner tres ángulos, ¿no? Y no sé, se me ocurre ponerle le pongo 30, le pongo 30 y le pongo 30, que la sumatoria me deben de dar 90. Entonces serían 30 más 30 más 30, me deben de dar 90 y por lo tanto yo tengo que son ángulos complementarios. ¿Sale? Entonces puedo tener dos, puedo tener tres, cuatro, cinco, seis, infinidad de ángulos, pero que sumados me deben de dar un total de 90 grados. ¿Sale? Ok, perfecto. ¿Qué más? Bueno, tenemos los siguientes, tenemos a ver, déjenme borro esto. Tenemos los suplementarios. Si en los ángulos complementarios tenemos 90 grados, en los suplementarios vamos a tener que la sumatoria debe de ser 180 grados, ¿sale? Entonces aquí tenemos que los suplementarios me deben de dar prácticamente 180 grados. Entonces,
Si yo, por ejemplo, aquí mido, no sé, se me ocurre 45, ¿cuánto podría yo tener para que el otro ángulo, es decir, este de acá, sean, en este caso, suplementarios? Entonces tendría yo 180 menos los 45, me daría un total de 135. 135, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí tendríamos que tener 135 grados, ¿sale? Estos serían los suplementarios. Y los conjugados son aquellos ángulos en donde prácticamente la sumatoria me debe dar 180 grados, ¿no? 360 grados, perdón. Entonces aquí los conjugados me deben de dar un total de 360 grados, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? No, perfecto, estamos bien. Excelente. Bien. Yo sí, una con la de Sí, los... adelante. Entonces, en la de los suplementarios, sí tendría que decir dos o más ángulos cuya suma es 180, porque se pueden poner más, ¿no? Sí, claro, claro. Aquí nada más les pusieron una especie de ejemplo, pero pudieron haber tenido más, ¿no? Más ángulos, pudieron haber tenido aquí infinidad de ángulos, ¿no? Muchos ángulos, y que la suma de todos estos ángulos me dieran un total prácticamente de 180 grados, ¿no? Entonces, la suma de este ángulo más 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 este, me den un total de 180 grados, ¿no? Ah, ok. Entonces yo puedo tener puedo tener dos o más, ¿no? El mínimo tienen que ser dos, obviamente, porque pues, si no ya, ¿con qué lo sumas, no? ¿Estamos? Entonces, la principal lo que vamos a manejar son suplementarios y complementarios. Complementarios suman 90 grados y suplementarios suman 180 grados, ¿vale? Sale, va que va. Vamos a borrar esta rayita. Seguimos adelante. Ángulos formados por dos paralelas cortadas por una transversal. Bueno, vamos a ver. Este simbolito, si se dan cuenta, vamos a empezar primero por los simbolitos. Este simbolito significa que es una línea paralela. Es decir, que son dos líneas que jamás se juntan, ¿no? Y este simbolito de aquí quiere decir que es un segmento, que es una parte de la línea que va del punto A al punto B. Igual, esta es una línea que va del punto C al punto D y aquí otra transversal, es decir, que corta estas dos líneas y que se llama segmento EF, que sería del punto E al punto F, ¿no? Entonces serían dos líneas que son paralelas, que me está diciendo es el punto A, el punto B, y tenemos la paralela que sería el punto C y el punto D. Aquí están los puntos. Y que a su vez hay una transversal, o sea, hay una línea que tal vez corta así, que sería EF. EF, ¿no? Eso me está diciendo que es transversal, es decir, que se corta, ¿sale? Me imagino que más adelante lo va a poner, entonces lo va a poner más adelantito, ¿sale? Entonces es nada más para que vayan viendo cómo se va leyendo y cómo vamos dibujando lo que nos quiere decir. Aquí las tenemos, miren. Aquí ya tenemos la línea. Entonces, aquí ya no las ponen y aquí nos dicen, ¿sabes qué? Necesitamos localizar cuáles son los ángulos alternos internos. Entonces, ¿cuáles serían los ángulos alternos? Es decir, que se alternan, que tienen la misma medida y que a su vez son internos, ¿no? Entonces, primero, los ángulos internos pues son los que están dentro, los ángulos externos son los que están afuera. Entonces, por lo tanto, ¿cuáles serían los ángulos internos? Pues sería el 3 y que se alterna con el ángulo, en este caso, el 4, ¿no? Ahí está. El otro ángulo interno pues sería prácticamente el 6 y el 5 y que son alternos entre ellos, me generan un ángulo suplementario, es decir, de 180 grados, ¿no? Aquí no lo dice todo, pero bueno, trato de explicarlos. Los ángulos externos, ¿cuáles serían? Los ángulos externos serían la parte del ángulo 1, la parte del ángulo 2, pues, si se dan cuenta están por la parte externa de este dibujo. También tendríamos el 6 y el 8, que son prácticamente alternos y que forman un ángulo suplementario, es decir, de 180 grados, ¿sale? Entonces, los de verde son los externos, los internos son los de color rojo, ¿sale? Ya nada más nos sobran 40 minutos. Si en dado caso se llega a acabar la sesión, bueno, volvemos a entrar por la misma liga, ¿sale? Ok. Bien, entonces tenemos ángulos internos, ángulos externos. Después tenemos ángulos colaterales internos. En este caso, ¿cuáles serían?
serían el 3 y el 6. Vamos a ponerlos de otro colorcito. Y ahorita decimos por qué. Sería el 3 y el 6. El 3 con el 6. Y el 4 con el 5, ¿no? ¿Por qué son colaterales? Porque a final de cuentas estos son complementos. Complementos que son suplementos porque miden 180 grados. Entonces, este con este, si se dan cuenta, si este mide, vamos a pensar 45, pues este me va a dar 130 y tantos, ¿no? Para que me den un ángulo 180. A su vez, este con este, ¿no? El 4 con el 5, que me dan un total de 180 grados. Por eso les decía que son suplementos o suplementarios. Aquí lo dice, ¿no? Entonces se llaman ángulos colaterales, ¿no? Bien, vamos a bajarle un poquito. Híjole, ya se deformó. Bueno, tenemos también los ángulos colaterales externos. Si estos habíamos dicho que son colaterales internos, pues también vamos a tener los ángulos colaterales externos. Que los ángulos colaterales externos, pues serían la parte de afuera, ¿no? Que sería el 2, en este caso con el 7, y también tendríamos el 1 con el 8. Que sumados entre el 1 y el 8 me dan 180 y el 2 y el 7 me dan 180 grados, que son colaterales, pero son externos, ¿sale? Tenemos los internos que son de color naranja y los colaterales externos que serían los de color rosa, ¿sale? Bien, aquí tenemos esto. ¿Qué más tenemos? Los ángulos correspondientes. Aquí me dice que prácticamente los ángulos correspondientes son ubicados del mismo lado de la transversal. No son adyacentes, y uno interno y el otro externo, ¿no? ¿Cómo sería esto? Vamos a regresarnos. Sería prácticamente esto que tenemos aquí. Ahí, lo ponemos con color rojo y verde. Vamos a poner otro colorcito. El azul, sale. Entonces sería un interno con un externo. Por ejemplo, sería un 3 con un 2, un 4 con un 1, y a su vez un 5 con un 8 y un 6 con un 7, ¿sale? Esos serían los ángulos, en este caso que tenemos, correspondientes. Y por último tendríamos los ángulos opuestos por el vértice. Bien, vamos a regresar. Los ángulos opuestos por el vértice. ¿Cómo serían los ángulos opuestos por el vértice? Bien, los ángulos, habíamos dicho anteriormente que un vértice, ¿qué era? Vamos a dibujarlo aquí. Y vamos a poner esto aquí. El vértice decíamos que que era el punto donde se unían dos líneas. Entonces, en este caso aquí tenemos el vértice. Por lo tanto, si yo tengo un ángulo, le voy a poner aquí un 1 y le voy a poner un 2, el ángulo 2, le voy a poner el ángulo 3 y le voy a poner un ángulo 4. Y dice que si se trata que es opuesto por el vértice, entonces, si este es el 1, ¿cuál sería su opuesto por el vértice? El vértice es el punto de en medio. Entonces, su opuesto por el vértice sería prácticamente el 3, es decir, este de aquí, ¿sale? El ángulo opuesto por el vértice del ángulo 2, ¿cuál sería? ¿Cuál sería su opuesto de este 2? Pues en este caso sería el 4, ¿sale? O sea, contrario, este contrario y este contrario. Entonces, aquí en el 1, ¿cuál sería su opuesto por el vértice? Del 1, pues sería el 3. Del 2 sería el 4. Del 4 sería el 2, del 3 sería el 1, ¿no? Son opuestos por el vértice. A su vez, el 6 sería opuesto por el vértice del 8 y del 5 al 7, ¿sale? Y así sucesivamente. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Son No, ninguna. explicaciones. No, ninguna. Ok. Bien, seguimos entonces, adelante, ¿no? Opuestos por el vértice, ya lo explicamos. Después tenemos los sistemas de medición. Y aquí en los sistemas de medición tenemos varios tipos de medición. El primero, el que nosotros utilizamos por lo regular, es el sistema decimal. Nosotros contamos por lo regular desde el punto 0, y es lo que nosotros hasta la fecha utilizamos. Utilizamos, por ejemplo, en el decimal decimos que es decimal porque tiene 10 números, que en este caso sería el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y el último sería un 9. Perdón por mi 8, que está bien feo. Ahí está. Entonces, nuestro sistema de numeración que manejamos es el sistema decimal, ¿sale? Vamos a poner aquí decimal, ¿sale? Pero también hay otros sistemas de medida, como en este caso el sistema sexagesimal. Este mismo sistema se utiliza para las medidas angulares.
Y también se utiliza para las horas. Si se dan cuenta, nosotros para medir las horas utilizamos, por ejemplo, de 0 a 60 minutos, ¿no? Por ejemplo, una hora, ¿cuánto tiene? Ah, pues tiene 60 minutos. ¿Y cuántos segundos tiene un minuto? Pues igual, tiene 60 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese tipo de sistema lo llamamos sistema sexagesimal. Es decir, que cada hora tiene 60 minutos, aquí lo tenemos, y cada minuto tiene 60 segundos. Entonces, cada 60 números se vuelve a repetir un 1, ¿no? O un 0 en este caso. Entonces, así es como se maneja el sistema sexagesimal. Los mayas, por ejemplo, ¿cómo utilizaban su sistema de numeración? Pues era del 0 al 19, prácticamente tenían del 0 al 19 y manejaban prácticamente 20 números, ¿no? Entonces, cada 20 números volvían a repetir su número. Nosotros, les vuelvo a repetir, utilizamos el sistema decimal del 0 al 9. Si se dan cuenta, a partir del 9 tenemos un 10, un 11, y si se dan cuenta tenemos un 0 otra vez, tenemos un 1, después un 12, teníamos un 2. Llegando al 19, sigue en 20, y si se dan cuenta, otra vez se vuelve a repetir el 0, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nosotros manejamos el sistema decimal. Cuando nosotros estemos trabajando en la calculadora y estemos trabajando con medidas angulares, pues vamos a tener que ponerle en sexagesimal, ¿no? Es decir, en grados, ¿sale? Entonces, sistema sexagesimal. También los mayas tienen el sistema vigesimal, o utilizaron el sistema vigesimal. Y también tenemos otros tipos de sistemas. Ahorita lo van a ver. Aquí les ponen otro ejemplo. Yo les puse el de los mayas, pero aquí tienen otro ejemplo. Puse muchas rayas y me cuesta costando borrarlas. A ver. Ahí está. También tenemos el sistema centesimal, que es un sistema que se considera que la circunferencia está dividida en 400 partes. Y lo podemos tener que en lugar de 360 grados, que es un sistema diferente, sexagesimal, lo podríamos tener en 400 partes. Pero ustedes pueden dividirlo en cuantas partes ustedes les guste, ¿no? Entonces, bien, aquí tenemos el sistema circular. Aquí quiero que pongan mucha atención, chicos. Es una parte vital que pues necesitamos entender. Miren, aquí sabemos que 180 grados es equivalente a pi, ¿no? Y sabemos también que pi es equivalente a 3.14, pero 3.14, 15, etcétera, etcétera, en este caso, ¿qué son? Pues son radianes. Entonces aquí lo voy a poner, radianes. No son radiales, son radianes, ¿sale? Radianes. Entonces, estos radianes son 3.14. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si yo tengo, por ejemplo, el círculo completo, yo hago aquí un círculo completo, va a ser equivalente a 360 grados. ¿Y en radianes cuánto sería? Pues sería 2 pi. Es decir, más de 6 radianes. ¿Estamos de acuerdo? Porque si la mitad del círculo, que es en este caso esta, si yo le saco la mitad aquí y va de aquí hasta acá, serían 180 grados, ¿no? Por lo tanto, entonces yo digo que esto es equivalente a pi, y por lo tanto decimos que es 3.14 radianes. Entonces, de aquí hasta acá, que son 180 grados, es equivalente a tener 3.14 radianes. Ahora, ¿a qué voy? Esto ustedes ya la mayoría lo sabe. La otra parte que veo en la mayoría de los muchachos es que no han entendido esta pequeña parte que quiero que pongan atención. En esta parte, fíjense muy bien, si yo tengo 5 centímetros, por ejemplo, aquí de radio, radio es equivalente a 5 centímetros. Aquí lo voy a poner, 5 centímetros. Y si yo tengo una medida angular, ya no en grados, sino en radianes, si yo tengo un radian, entonces la medida del radio va a ser equivalente,